Amigos, bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar, bienvenidos a todas las repetidoras de radio del interior del país, de las radios públicas. Estamos aquí en un nuevo programa de La Máquina de Pensar, producido por Carolina de Cuadro, y vamos a darle la bienvenida a una escritora, periodista. Ella trabaja en Brecha y, bueno, ahora le voy a preguntar exactamente dónde trabaja. ¿Cómo andás, Isabel Retamoso? Bien, bien. ¿Dónde trabajas? A ver, decí. Bueno, escribo para Brecha y después trabajo en un call center. Ah, ¿trabajás en un call center real? Mirá vos. Realmente, sí. Really, muy bien, muy bien. Sí. Ahora no, van a ver por qué este asombro mío sobre el call center e Isabel Retamoso. Isabel Retamoso es estudiante de licenciatura en letras de la Universidad de la República, colabora en la sección Cultura de Brecha, como ya mismo lo he dicho, y hace muy poquito me llegó a mí, publicaste tu primer libro, puede ser Las Tentativas. Sí, mi primer libro. Esto está publicado por Pez en el Hielo, amigos. Es una editorial independiente que saca libritos muy interesantes. Digo libritos en el sentido que son pequeños, pero son muy muy confortables, ¿no? No voy a decir que son artesanales, pero una cosa que agradezco ya desde acá, les quiero agradecer a la gente de Pez en el Hielo, es el tamaño de la letra, el aire que tiene en el interlineado, que lo hace muy accesible, muy confortable a esta novela, puede ser, que se llama Las Tentativas. ¿Cómo la catalogás vos? Con este ánimo, esta obsesión de clasificar que tengo yo, igual que tenemos todos los uruguayos, de decir dónde está cada cosa. ¿Esto qué es? No tengo muy claro. Yo le digo novela o libro, en realidad, porque, bueno, tampoco entra tanto en la definición de la novela tradicional, pero para mí sí es una novela o el libro. Esa sería mi categoría. Es un libro, digamos, es una obra en narrativa, es narrativa, es prosa, quiero decir que no es poesía, pero está construida un poco poéticamente, si se quiere, y sí, digamos, el tema de la novela sí o novela no, para ser muy exagerados, como una cosa es el cuento, ¿no? Sería un libro de cuentos, un cuento, y otros serían más bien más relatos, y esto sí tiene como una unidad porque son una escritura fragmentaria que va haciendo todo un universo, ¿no? Sí, son varias líneas narrativas, digamos, todas que envuelven la misma idea, digamos, el tema de la lengua, y bueno, que a lo largo de los fragmentos se van uniendo entre sí. Entonces, por eso no son cuentos, tampoco es poesía, tiene una forma narrativa más de novela, pero sin llegar ni a la extensión ni a ciertas... lo que se piensa como novela, que puede ser las distintas voces y todo eso. Claro, bueno, pero viste que la novela, una posible definición sería que la novela es un clima, ¿no? Sí, puede ser. Capaz que voy a empezar a decir eso. Claro, más allá del desenlace, más allá de los acontecimientos que ocurren en una novela es un clima, digamos, ¿no? Donde en rigor se podían sacar algunas cosas o se podían ir agregando otras, sí, claro. Mientras se mantenga el clima, ¿no? Sí, bueno, muy bien, voy a usar eso para más. Las Tentativas. Y vos dijiste que tiene que ver con la lengua, con el idioma, pero no solamente con distintos tipos de idioma, acá se habla mucho del francés en Las Tentativas, sino, digamos, el vínculo de las personas, de nosotros, como seres humanos cuando nacemos, cuando nos criamos, con el idioma, ¿no? Con la lengua. Bueno, el idioma no existe por sí solo tampoco, siempre es en relación a la persona. Pero sí, y el idioma y la lengua en el sentido también de la adquisición de la palabra, porque también está el asunto ese de la pérdida del silencio, entonces es en distintas formas, digamos, no solamente, con el idioma extranjero como es el francés, sino, con el hablar. Con el hablar, y que el hablar también nos va formando y conformando el pensamiento, y que el hablar también, si uno desarrolla el lenguaje, obviamente, si lo complejiza el pensamiento, pero hay otras cuestiones. Todo esto que estamos hablando, por favor,
de las tentativas es muy mental y muy cerebral, y no es el tono de las tentativas. El tono de las tentativas es más bien más emocional, ¿no? Hay más calidez emocional. Sí, bueno, por el tema de la familia sobre Claro. todo y la infancia, sí. Claro, claro. Comienza así: mi hermana empezó a hablar tarde, tan tarde que pensaron que podía llegar a ser sorda o discapacitada mental, tan tarde que empezó a dar miedo. Miraba con esos ojos fieros, negros y grandes, asomándose debajo del cerquillo recto, con la boca apretada, y se bamboleaba hasta el lugar indicado. Le decían: Julia, anda hasta ahí, tráeme las pantuflas, y ella iba, como el niño del tambor de hojalata, con la panza hinchada, dirigiéndole el camino, y traía las pantuflas. Te miraba fijo, con los ojos atentos, en silencio, como si nunca le hubiera crecido la lengua. Ese es el primer fragmento en que empieza las tentativas, y bueno, aparece ese personaje, uno de los personajes centrales, en este caso la hermana Julia, ¿no? La hermana de la narradora. Sí. Uh-huh. Hay un juego muy claro, o digo, un juego muy claro, yo soy también, me pareció a mí como lector que había cuestiones autobiográficas acá en las tentativas. Bueno, sí, pero como siempre, ¿no? Uh-huh. Hay una búsqueda de cierta honestidad y eso parece bastante reflejado en lo que son los scripts del call center, o sea, los guiones del call center, que sí, se replica exactamente la realidad. Después hay distintos usos de la biografía, de mi biografía. Va cambiando. Perdón, también hay un sí. un comunicado, un mail de una jefa a una sí. Funcionaria empleada de una trabajadora del call center, que empieza diciendo: hola Elena, ¿cómo estás? Me gustaría compartir con vos el siguiente comment. Y ahí le tira un comentario en inglés sobre el servicio que están dando en el call center, ¿no? Y sobre los puntajes. Sí, el tema de ese, ser más simpática, ser más agradable, intentar hablar un mejor inglés o un mejor francés del que se está hablando cuando una no deja de ser un hablante que aprendió el idioma, o sea, no es mi primera lengua ni la de la protagonista. Uh-huh. Está ese juego también. Uh-huh. Es el call center como el lugar donde se pierde un poco el sentido ese medio glorificado de saber otros idiomas y esa idea de la inteligencia alrededor del poliglotismo, digamos. Bueno, también, estoy viendo otro, mirá vos, se me había pasado. Otro también es una especie como de comunicado, son como mails o mensajes internos que se mandan diciendo: basándonos en las escuchas de las llamadas, debajo podés encontrar el feedback de calidad. Y entonces ese es el control que ejercen de calidad sobre los que están trabajando. Sí. Por ejemplo, notamos una falta de entusiasmo a la hora de manejar las llamadas. Sí, pero qué entusiasmo se pretende también, pero bueno. Bueno, eso sería, entonces ahora que por lo que comentaste, esa parte que sería la parte más exterior de las tentativas, es como el trabajo que desempeña la narradora, digamos, la protagonista, pero está puesto aquí no tanto como trabajo, sino como otra forma de abordar el tema de qué pasa cuando uno habla una lengua que no es la materna, ¿no? Una lengua extranjera, decimos, ¿no? O segunda lengua. Sí, y también de intentar quebrar un poco con el ambiente ese, de la intimidad, de lo familiar, de la historia y todo ese asunto y pasarlo, al verdadero uso, porque está todo bien con la parte psicológica, digamos, del lenguaje, pero después también tiene un uso, y ese uso es el que aparece en esa parte del call center. Ajá. Que es el uso que en general le damos, los que vivimos acá en Uruguay, a la lengua extranjera, o sea, el tema de trabajar en un call center, puede ser otro tipo de trabajo que requiera el uso de la lengua, uh-huh. ¿En qué se materializa eso? Claro, como sería la parte, digamos, mercantil de la lengua, de saber una exactamente. Lengua, ¿no? Sí. Del saber una lengua como, como producto o como forma de trabajo o como forma de mano de obra, digamos, de venta de mano de obra. Claro. Si fuera una traductora, por ejemplo, también ocurre lo mismo con una traductora. Pueden tener más glamour una traductora literaria, pero también puede haber una traductora, yo que sé, de manuales de cómo arreglar bicicleta. Sí, no, claro. Y de qué pones en el currículum, digamos.
Y después el call center en realidad, o sea, la mayor parte de las veces se contratan por el uso de esa lengua, entonces sí se vuelve lo mercantil, digamos, lo que uno ofrece al trabajo, digamos. Claro, es otro, pero yo no sé, bueno, por lo menos a mí como lector, es otra forma de hablar de lo mismo, no es que sea la principal, ni mucho menos. Es otra forma, sí. Es otra forma de abordar, digamos, como si hubiera algo arriba de la mesa y lo miráramos una y otra vez de distintos puntos de vistas, y un poco para sacarle, como decís vos, ese glamour al tema de alguien que es, bueno, que maneja un segundo idioma o un tercer idioma. También, atención, yo pensaba mientras lo leía que mucha gente que maneja segundo idioma o tercer idioma se autopercibe superior también. No, claro, por supuesto. Es parte de pensar que aprender, el mito de que aprender muchos idiomas te amplía la mente. Y en Claro. realidad depende, ¿no? También Exacto. está el trabajo personal de uno ahí, pero sí. Y después está de lo terrenal, yo qué sé. ¿Qué quiere decir lo terrenal? ¿Cómo que sería? Claro, de que, o sea, de eso, de lo mercantil, del uso de la lengua, Ah. una cosa que no tiene absolutamente nada de glamuroso, que es bastante horrible, que no deja de ser un trabajo bastante precarizado. Ujú. Entonces, Claro, claro. Pero no, yo lo que decía cuando se autopercibe como superior es la idea de, y sobre todo, vos, bueno, no, vos sos muy joven, pero previo a Internet, te imaginás que era como, bueno, yo puedo ver en una ventana que ustedes no pueden ver, ¿no? Actualmente, actualmente hasta el propio Google va acelerando la traducción y cosas así, digamos, y yo conozco gente que no quiere aprender idiomas o que no le gustan los idiomas y se dedica a usar el traductor simultáneo de Google. Quiere sí. decir que uno se puede asomar a otras ventanas que estén en otros idiomas y ver, pero antes no. Entonces parecía mucho más exclusivo y sobre todo en mentalidades provincianas, como a veces hay aquí en Uruguay, ¿no? En Montevideo también, Sí. ¿no? Esa idea de, bueno, son todos provincianos menos yo, que sé inglés. Yo sé ¿No? más. Claro, yo me puedo asomar a esa ventana y como decís vos, ahí está el trabajo personal, depende de vos te asomás a esa ventana y depende de lo que veas, ¿no? Porque si te asomás a esa ventana para ver, no sé, caras y no sé qué, caras famosas o para ver realities o para ver celebrities, es lo mismo, que no vas a ganar demasiado, ¿no? Sí, Y pero sí. sí, pero en el caso de las tentativas está la historia familiar y después el argumento, que no lo he mencionado todavía, que es el hilo que va uniendo todos estos fragmentos, es el linaje o el árbol genealógico o las cosas que ocurrieron hace décadas o de repente hace casi 100 años y que igual continúan teniendo reverberaciones en el presente, ¿no? Sí, En concreto hay un pariente de la protagonista que es uruguayo, la protagonista es uruguaya, está vinculada su linaje, su familia, su apellido, su genealogía con Francia, y bueno, hay un pariente lejano, no me refiero a anterior, ¿no? Puede ser el bisabuelo o el tatarabuelo, que fue voluntario, fue de los uruguayos que fueron voluntarios, y no es que yo me ría que fueron voluntarios, pero es algo asombroso, ¿no? Que desde Uruguay fueron voluntarios a la Primera Guerra Mundial, que fue famosísima la Primera Guerra Mundial, sobre todo por la gran carnicería de jóvenes, ¿no? Esto hay varios documentales, y lo he conversado con otros escritores que les gusta particularmente la Primera Guerra Mundial, y a diferencia de la Segunda, hubo como un entusiasmo, ¿no? Había entre los jóvenes, y fueron. Y acá fueron uruguayos, y este uruguayito fue a morir a Francia. claro, sí. Tiene esa cosa del encuentro, digamos, entre dos épocas, ¿no? Lo que tiene interesante, sobre todo como objeto de estudio de la historia, por lo menos para mí que no estudio historia, es cómo cómo se encuentran dos etapas, digamos, del mundo entero, o sea, digámoslo así. Entonces, como el siglo XIX y el XX empiezan a pasarse uno por encima del otro y bueno, y terminan en la masacre, ¿no? Que es la Primera Guerra Mundial. Pero también te tengo que preguntar, pues, digo, en realidad te tengo que preguntar, no, como el lector,
privilegiado que soy, te puedo preguntar, ¿es tu tatarabuelo? ¿Hay una historia así? ¿Buscaste entre los papeles? Sí. Porque Sí. hace muy poco entrevisté también a Rafaela Laore, y que vive en Chile, y bueno, las mismas preguntas, y ella también hizo como un trabajo interno de familiar, digamos, para reconstruir en el caso de ella la abuela, ¿no? No tan lejos, pero la abuela en el campo y la madre en el campo, ¿no? Sí, pero es distinto igual Uh-huh. el trabajo. Yo leí el libro de la hora, no creo que sea igual la misma búsqueda. Uh-huh. Igual la historia esa fue también porque venía a partir de la lengua, por la idea esa de, bueno, ¿de dónde viene esta fascinación? Claro, exacto. Ahí sería otra forma de abordar el asunto que dijimos al principio, que sería la lengua, el idioma, este segundo idioma que es el francés. Me acordé en el de la hora porque también es fragmentario, también tiene que ver con cuestión familiar. Pero como decís vos, es cierto, ahí se trata otro tema, me parece otro asunto, y aquí es tratar de abordar el tema del idioma, ¿no? Que parece muy fácil de decir, pero no, está visto como algo que amplía y a la vez, por ejemplo, se menciona que cuando vas a Francia, los franceses hablan escupiendo el francés y no tiene nada que ver como lo hablamos nosotros, por ejemplo. Bueno, eso me gusta, me hace acordar mucho una historia que contaba mi tía de cuando la primera vez que fue a Francia, o una de las veces que había ido a Francia, que se subió al avión y le preguntó algo a una muchacha francesa, un francés perfectísimo, y cuando la mujer la miró como no teniendo ni idea, porque ese francés era una cosa completamente sacada de los libros, pero que está alejadísimo de la forma que tenía de hablar, con expresiones completamente de modé, así, está. Pero eso me gusta mucho por el tema de la lengua en movimiento, y es cierto también de cómo está marmorizada de alguna forma el lenguaje. Acá cuando en Uruguay, digamos, cuando lo aprendes en la alianza francesa, en el francesa, donde sea, y se vuelve esa especie de cosa, no sé, más grande que todos nosotros, y después te encontrás con los franceses efectivamente, y no sé, son los reyes de todo lo que son acotaciones, hablan rarísimo, no tiene nada que ver. Claro, es la lengua viva en ese caso, la de los franceses. También otro detalle que, y no solamente en el francés, te llenan de construcciones o de pretéritos imperfectos de subjuntivo y no sé qué, no sé cuánto. Y después en la realidad, cuando van a comprar el pan, obviamente se usan muchísimos menos palabras y muchísimos menos modos, digamos. Por ejemplo, para decir... y eso ocurre también en español, atención. Yo me imagino a los extranjeros que tienen que aprender el español, el castellano, y puede ser una lengua muy arborescente y muy compleja, ¿no? Y nosotros decimos ta. Y ya con eso nos entendemos, para la comunicación, digo, ¿no? Para la comunicación, sí. ¿No? Pero... sí, no solamente eso, en la forma en que escriben, o sea, de cómo tampoco ellos tienen tan claro, de cómo nos pasa a los hablantes de español muchas veces, de cómo se conjugan las cosas. Eso está muy presente en el hablar de cualquier persona, como los estadounidenses pueden tener problemas al hablar el inglés o al escribirlo, por ejemplo. Uh-huh. Es interesante. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. También se menciona acá, por ejemplo, el signo de interrogación, de apertura. Los franceses no lo tienen, los ingleses no lo tienen, ¿no? No. Dice... Bueno, nadie. Creo que está en español. ¿Vos sabés que no sé, en portugués? No sé cómo es. En portugués no. ¿Y en italiano tampoco? Creo que no. Mirá, es un buen detalle. El primer signo de interrogación, ¿no? El signo de interrogación de apertura me generaba problemas, dice la protagonista, la narradora. Habiendo aprendido a escribir en francés a la vez que en español, el conflicto de tener que especificar al comienzo de la frase su calidad interrogativa me llenaba de rencor, ¿no? O sea, sentía que mi idioma en comparación al otro fallaba, que en su propia formación sintáctica era incapaz de transmitir la información necesaria y que no era un idioma lo suficientemente complejo como para prescindir de eso que yo entendía como una muleta. Se refiere, ¿no? La narradora se refiere a por qué tenés que especificar que es una pregunta con un signo de apertura, ¿no? Con el para abajo, sí, el signo de interrogación,
cuando la propia frase, el propio texto, la propia construcción de la oración debería ya para el que escucha saber si estoy haciendo una afirmación o si estoy haciendo una pregunta. Sí. En ese sentido, ¿no? Y entonces sentía como que el castellano era mucho más más débil. Más débil, exacto, más minusválido, ¿no? En esa lucha constante, digamos, de contra, digamos, lo que el liceo francés, por ejemplo, impone, que es, bueno, nosotros somos los que tenemos la verdad y los más inteligentes y la lengua, la Berlong y todo eso, contra el español que ahora no sé si sigue haciendo, pero cuando yo iba me acuerdo que te recomendaban ni siquiera hablarlo con tus compañeros. Entonces, no hablar en español con los compañeros. Claro, hablar era como... todo en francés. Se sugería, claro, estar siempre hablando en francés porque, bueno... es más, en el libro de Celia Molloy, Vivir entre lenguas, hay una escena donde cuenta hay una experiencia similar cuando iba a algún colegio inglés, no sé exactamente cuál era, sí, en Buenos Aires, donde también de tal hora a tal hora en la mañana se hablaba solamente en inglés y después en la tarde les dejaban hablar un poco de español, como quien le da un regalo claro. al niño. Porque también hay un detalle que yo he pensado, digamos, el hecho de vivir acá en Río de la Plata, si vos vivís en países de Europa donde están cerca franceses o pasan ingleses, ese habla, digamos, normal de la lengua, que se habla mal, nunca se habla bien en ningún lado, se percibe mucho mejor. Digo, de hecho, yo viví en Mallorca y vi a gente... Porque ahí está esa idea también, ¿no? Uno ve a gente muy humilde, muy ignorante, muy trabajadores muy, primarios. Yo los veía hablando con los ingleses y alucinaba, y con los franceses hablando porque habían aprendido lo fundamental para el comercio, para vender, comprar y no sé qué, no sé cuánto, o para ir a la discoteca o lo que fuere, ¿no? Bueno, en el País Vasco pasaba una cosa similar porque había muchos que habían inmigrado a Estados Unidos y se habían vuelto. Entonces hay un documental de, ¿cómo se llama este hombre? Orwell. No. Orwell, no. No. Orson Welles. De Welles, Orson Welles. Sí, ¿mirá? Cuando va al País Vasco y hace una filmación y los vascos le hablan en inglés porque muchos de ellos habían ido a trabajar a Estados Unidos y se habían vuelto. Entonces hablaban en buen inglés. Claro, yo me refiero cuando hablas en mal inglés o en mal francés o en mal alemán, y bueno, igual le servía para, no sé, para tener sexo con las chicas que iban allá. Y servía, digamos, ¿no? O sea, entonces vos decías, ¿cómo hacen estos para comunicarse? Y es eso, es el habla, la comunicación, la lengua usada con un fin de comunicar, básicamente. Claro. No de sacarte un 10 en el liceo francés. Claro. ¿No? Sí, exactamente. Y hay esa especie de falta de flexibilidad, ¿no? Esa cuestión del francés perfecto o lo que sea que parece sacado de una revista, ¿no? De un manual, más que una revista. De una revista, claro, de un manual, sí, de un manual o de un libro de texto directamente. Sí, claro. ¿No? Entonces te dicen exactamente cómo va absolutamente todo y después está. Mismo hablando con quebecuas te das cuenta de que se desarma completamente esas ideas, porque el manejo que hacen ellos del francés aparte es radicalmente distinto. Los quebecuas son los de Quebec y ahí también tienen mucha afinidad con Latinoamérica, la gente de los quebecuas, la gente de Quebec en el Canadá, y el hecho también de no ser de la France, no estar, ¿no? Porque también en esto siempre hay un cierto orgullo, ¿no? Me imagino estar en Inglaterra y Francia, Inglaterra, bueno, en España con los franceses son terribles. En Quebec pasa una cosa que es bastante interesante, de que por las propias disputas internas de Canadá hacen una defensa del francés mucho más intensa de la que hacen los franceses, que toman anglicismos constantemente. Ellos tienen un instituto de lengua francesa, ahora no me acuerdo exactamente cuál es el nombre, donde enseguida que aparece una palabra en inglés, la traducen inmediatamente, un término que capaz que no tiene absolutamente nada que ver con el anglicismo, pero que para incluirlo, sobre todo temas informáticos y cosas así.
para evitar, digamos, la contaminación de anglicismos dentro del francés, para tratar de ir naturalizando todo y tratar de, digamos, de absorberlo. Claro, para no perder el francés, que bueno, no deja, o sea, como en Canadá la lengua que más se habla es el inglés, y para no perder ese francés que cada vez se va comiendo más la parte inglesa, claro. Implementan ese tipo de políticas. Claro, porque es una tensión constante que hay, porque el inglés es la lengua franca en todo el mundo, ¿no? Entonces, claro. Por más que el castellano, el español se está hablando muchísimo, todavía es primero el inglés por lejos, sí. Por una cuestión hasta económica. En las tentativas, ¿por qué se llaman las tentativas? Porque en realidad no tenía nombre, me costó muchísimo llegar a un nombre, y estaba buscando términos bélicos y apareció una tentativa. Y dije, bueno, esto puede llegar a funcionar. Lo hablé con mi editor Gonzalo Vaz. Gonzalo Vaz, sí. Sí, y bueno, y quedamos que sonaba bien, y después, bueno, fui probando y quedó eso. Perfecto. Y bueno, y aquí se menciona que, bueno, se habla de tatarabuelo que murió en Verdún, ¿no? En Primera Guerra Mundial, que fue terrible. Y también se habla de que la familia es oriunda de Mercedes. ¿Vos sos de Mercedes? No, yo soy montevideana, pero bueno, mi familia es de Mercedes. Miguel era como mi familia de Mercedes. Se sentaba en el box detrás del mío. Él también era agente bilingüe y ronroneaba cuando les hablaba a los clientes, pero era de carácter volátil y rápidamente podía terminar insultando. Estudiaba psicología porque se había dado cuenta de que le serviría para trabajar en recursos humanos y le parecía una buena salida laboral. Todos los días llegaba con una botella de litro de agua Salus saborizada, 2 milanesas al pan y una mancuerna. Comía mientras hacía pesas y atendía llamadas. Cuando renunció, encontramos en el locker 5 botellas de agua Salus saborizada sin terminar. No, esa es de las partes más extrañas del libro, me pareció, porque es un momento en el call center donde se habla de, bueno, es como otra pintada más dentro de lo que puede ser hablar una lengua. En este caso, este muchacho que hacía pesas mientras hablaba, y bueno, que era una forma también de crear músculo mientras hablaba otra lengua. Dice Sophie Richero en la contratapa que Las Tentativas es una prosa inusualmente lírica y metafórica que no desestimaba la elegancia de lo sobrio, de lo tenso. No me parece causal que se inaugure con esta rara y pequeña joya, Las Tentativas. Y bueno, y habla de la arqueología, del bosquejo, en fin, habla de las mitologías de origen, y habla de Mercedes, también esa ciudad tan linda que hay ahí en el litoral. Isabel Retamoso, no sé si querés agregar algo más para terminar la charla. No, me pareció muy bien. Muy bien, pero estuvimos hablando como 27 minutos. Pero podés terminar con... mencionás a Julia Kristeva, 2 veces la mencionás. Sí. ¿Por qué? Porque me encontré con Sol Negro, un libro suyo, que estaba leyendo un poco antes, porque antes de empezar a escribir el libro, estudié mucho para escribirlo, sobre el tema de la lengua y eso, y bueno, me pareció bastante interesante cómo ella habla sobre la palabra del depresivo, y me parece que entraba bastante bien con otro de los costados que tiene la novela, que es hablar un poco sobre la tristeza. Claro. Me parece que funcionaba bien. Claro, hay un fragmento que dice, de Kristeva, ¿no? Julia Kristeva, semiótica francesa, que dice: el melancólico es extranjero en su lengua materna, ¿no? O sea, el melancólico dentro de su lengua materna es un extranjero. Julia Kristeva, no sé si es francesa exactamente o es de origen... Es rusa, pero no sé si rusa o de origen, sí, de un origen del este, después, pero vivió mucho en Francia y es famosa. Vivió mucho en Francia. La conocemos como francesa, sí. Sí, me parecía que la idea, cómo poner eso funcionaba bien para atar, digamos, esos 2 temas, que está, bueno, el principal, que es el asunto de la lengua, pero después el del, bueno, la carencia, la tristeza, la soledad y todo eso. Uh-huh. Algo que va recorriendo todo este linaje genealógico desde el tatarabuelo a la tataranieta. Las Tentativas, esto está publicado, amigos, por la editorial Pez en el Hielo, y está, es el primer libro de Isabel Retamoso. Gracias por estar en La Máquina de Pensar, Isabel. Muchas gracias.